Bueno, voy a hacer una pequeña corta presentación que he visto por ahí de Antonio, porque pues tampoco soy tan investigador como los de Binras. Lo único que puedo decir es que Antonio González es un arquitecto, se ha decantado, se ha ido por el lado de la programación, estuvo un tiempo en España, o bueno, tú estás aquí en España creo todavía, pero Sigo, trabajando sigo, por nunca, fuera. nunca me fui, nunca me fui. Exactamente, pero trabajando en remoto y Sí, como él dice, su especialidad, resolver los problemas bien a través del código. Y como todos los que estamos aquí, nos encanta aprender cosas nuevas y sé que vamos a aprender muchísimo con todo lo que nos vas a enseñar sobre ifc.js. Te dejo, Antonio, y creo que te presentas tú mejor de lo que lo he hecho yo. sí, vale, fenomenal. Muchas gracias. Vamos a ver, voy a compartir pantalla. Mm, vale, veis una portada de presentación, ¿no? Sí, ¿no? Vale, pues bueno, nada, lo primero, eso, encantados, encantado, gracias a todo el mundo por venir y por el interés en el proyecto. Bueno, yo soy Antonio, me podéis seguir a LinkedIn y demás. Soy arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y terminé la carrera hace aproximadamente unos, creo que son 3 años, así que tampoco os puedo contar mucho de mi vida profesional porque no es muy dilatada. Pero bueno, terminé la carrera, trabajé, tuve trabajos cortos en un par de estudios y luego me llamaron de CIPE, que todos lo conoceréis. Los que no lo conozcáis es la empresa de software BIM más grande de España, dedicada sobre todo al cálculo de instalaciones, de estructuras, generación documental, etcétera. Estuve trabajando en CIPE un par de años más o menos y durante mi estancia en CIPE yo lo que digo es que, bueno, y es cierto, todos los días desayunaba con los ingenieros informáticos que formaban parte de mi equipo y al final, claro, ellos durante el desayuno era inevitable que acabasen hablando de trabajo y ese trabajo era programación. Entonces al final llegó un punto en el cual de oír todos los días lo mismo, pues dije, venga, voy a aprender a programar un poco aunque sea para poder seguir la conversación de la mañana, ¿no? Y nada, empecé por la API de Revit porque era una cosa que me pillaba muy cercana, ¿no? Al saber manejar un programa, pues manejar la API era sencillo. Y luego me metí en más profundidad y pensé que sería interesante lo que había empezado casi como por casualidad, pues seguir trabajándolo. Esta es mi cuenta de GitHub, ¿vale? Para que no lo conozcáis, GitHub es la página principal donde la gente comparte su código para poder colaborar y demás, ¿vale? Y bueno, las cuentas se hacen gratuitas y podéis encontrarme aquí también y ver un poco lo que os voy a contar. Seguí aprendiendo por mi cuenta y no sé, me gustó mucho lo que aprendí. Me metí en tema de programación web porque me parecía que era lo más accesible, lo más moderno y para ser honestos era lo que tenía la comunidad más amable porque a pesar de que ahora hay mucha gente aprendiendo cosas como programación de escritorio y tal, al final, no sé, me gustaban más esos tutoriales, fue una cosa sin premeditar realmente. Y pensé, mientras aprendía programación web, que os estoy hablando de hace aproximadamente un año, que estaría muy bien empezar un proyecto a nivel personal para poder poner en práctica un poco todo eso que estaba aprendiendo, porque si no, al final uno aprende, pero se acaba olvidando, igual que los idiomas, porque nunca lo aplicas. Tal. Y me di cuenta, investigando, que había un proyecto muy interesante que se llama, me ha salido aquí la búsqueda última que he hecho, 3JS, que es un proyecto bastante interesante. Consiste en todos los navegadores hoy en día son capaces de crear modelos 3D y cualquier persona programando dentro de cualquier navegador puede hacer una página con 3D, pero es relativamente difícil. Y hay una persona que básicamente se dedicó a hacer un proyecto para hacer muy fácil crear 3D en el navegador, ¿vale? No sé, os podéis meter en la página de FreeJS y hay miles de ejemplos. El creador es español, por cierto, se llama Ricardo, un tío súper amable. Y, por ejemplo, esto, ¿no? No sé, hay muchos proyectos y ejemplos y demás. Esto es como una ciudad infinita que se puede navegar y demás. Entonces, esto me pareció muy interesante y me di cuenta de que qué guay sería poder tener una conexión entre este proyecto y BIM, ¿no? Luego me enteré de que Forge, la aplicación de Autodesk, está hecha con este proyecto internamente, pero bueno, eso es anecdótico. Y pensé que como yo trabajaba todos los días con IFC dentro de CIPE, sería súper interesante conseguir que este proyecto o que se llama librería, ¿vale? Cuando digo librería me estoy refiriendo a una herramienta que te permite hacer algo con código.
realmente no es nada más, ahora lo contaré un poco por encima, porque yo parto de la base de que aquí nadie sabe programar, aunque a lo mejor algunos sí, pero es algo así como para programar o para hacer aplicaciones hace falta código. Hay gente que crea código y lo libera y lo deja ahí libre para que cualquiera lo pueda utilizar. Eso se llama librería. De forma que si yo quiero empezar a hacer 3D, no tengo que pegarme el trabajo que se ha pegado esta gente. Directamente empiezo con eso y es súper sencillo, ya como acumulando conocimiento, ¿no? Sería algo así como los bloques de AutoCAD que puedes utilizar y poner en proyecto, las familias de Revit o como lo queráis llamar. Pero bueno, nada, me metí y casi con un... O sea, la premisa del proyecto al principio era como quien escala el Everest en chanclas. O sea, para mí era una cosa que tenía clarísimo que probablemente no lo iba a conseguir. Porque el IFC es un esquema complejo, porque no, la documentación no es muy buena, es muy árido, no se sabe, cuando te metes en la documentación no sabes muy bien por dónde empezar. Es casi como intentar aprender un idioma con un diccionario. Y empecé casi de forma súper y sin muchos conocimientos en ese momento. Y bueno, el proyecto empezó a tener cierta repercusión, empezó a tener cierto éxito. Y yo creo que tenía éxito porque yo sabía que no iba a poder competir en conocimiento con otra gente que hacía otras librerías de BIM. Entonces mi estrategia fue distinta. Fue decir, oye, vale, lo de ser totalmente compatible y poder leer y escribir cualquier ICC mola, pero eso me requiere mucho trabajo. Y como falta bastante tiempo para poder conseguir eso yo solo, pensaba yo en aquel momento, voy a intentar hacer algo con lo que sea muy fácil, crear aplicaciones BIM. Es decir, una librería, que ahora os explicaré lo con librería, pero una librería que permita a cualquiera, tanto a lo mejor arquitectos e ingenieros que no sepan mucho de programación, como a programadores que no sepan mucho del dominio de arquitectura, meterse y hacer herramientas BIM. Porque lo que yo me había fijado en los 2 años que llevaba en CITES es que el mercado, bueno, y todos lo sabréis, que el mercado BIM, el mercado de software BIM me refiero, no es demasiado grato con el usuario, fundamentalmente porque hay muy pocos vendedores y cuando tú tienes un mercado con muchos compradores y pocos vendedores, eso se llama un mercado de vendedores y lo que ocurre es que los precios se disparan y es lo que estamos viendo cada día con Autodesk, de nuevas políticas, cada vez más restrictivas, cada vez más abusivas, etcétera, ¿no? Todos, o sea, no os voy a contar la película que probablemente conocéis cada día. Entonces yo pensaba que, bueno, que en realidad uno de los principales motivos por los cuales no había demasiados actores en este mercado era que cuando tú quieres desarrollar una aplicación BIM, casi seguro vas a querer importar y exportar datos, porque es muy difícil que tú hagas una aplicación de cero que lo haga todo. Necesitas importar, o tus colaboradores utilizarán otras herramientas, entonces necesitas importar IFC y exportar IFC. Y yo pensaba que si conseguía resolver ese problema y hacerlo gratis y libre para todo el mundo, de pronto iba a ser capaz de abrirle la puerta a cualquier persona para que se metiese a desarrollar aplicaciones BIM. Porque si os metéis en la tienda de Android o en la tienda de iOS o en cualquier tienda de cualquier industria de software, encontráis cientos y miles de aplicaciones de desarrolladores de todos los colores y tamaños. Pero si nos ponemos a ver las herramientas disponibles en el mercado BIM, son muy pocas. Y las que hay, profesionales con cierta, digamos, con cierto impulso ya comercial y todo, se pueden contar prácticamente con los dedos de la mano. ¿No? No sé. Entonces, esa era un poco la premisa del proyecto, de como quien se propone un logro muy difícil de, oye, vamos a ver si conseguimos abrir un poco el tema este del mercado BIM, ¿no? Y bueno, aquí os he traído la presentación que hice en la Building Smart hace como dos eventos al año. Nos invitaron a los dos. Uno fue anteayer y el otro fue hace un poco más de medio año. Pero os he traído esta presentación porque nosotros en esta presentación partimos de la base de que la gente que asistía no tenía ni idea de nada. Era para ver cómo le contábamos lo que estamos haciendo a alguien que no sabe ni lo que es programar, ni lo que es Internet, ni nada, ¿no? Entonces, IFCJS, este es el proyecto que estamos haciendo. ¿Qué es lo que es? Bueno, la definición exacta es una librería de JavaScript para leer y escribir archivos IFC. Y en esta frase, que ahora os entraré en detalle, hay dos cosas importantes, JavaScript y librería, ¿vale? JavaScript es un lenguaje de programación. En programación existen muchos lenguajes, igual que existen idiomas de español, alemán, francés, etcétera, existen lenguajes. Al final, los lenguajes no son más que un medio para conseguir un fin, que es un programa que alguien ejecuta, ¿vale? La salvedad de JavaScript, o lo que diferencia JavaScript del resto de lenguajes de programación, es que es el lenguaje en el que se ejecutan los navegadores web. Es decir,
todo lo que veis, cada vez que abrís cualquier navegador, ya sea Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge o lo que sea, es JavaScript. No hay otra cosa. O sea, en vuestro navegador web solamente existe JavaScript. Todas las páginas web que visitáis y demás. Entonces, para quien no lo sepa, cada vez que abrís el navegador web, lo que ocurre realmente es que vuestro ordenador envía un mensaje a un ordenador en otro lugar de la Tierra que está encendido 24 horas y le pide, oye, dame una página web. Y lo que hace el ordenador, que está allí en Wisconsin o donde sea, es devolverle la página web, que es JavaScript. O sea, eso es fundamental. Y eso quiere decir que los navegadores web no son nada más que en realidad ejecutores de JavaScript. O digamos, los navegadores web son aplicaciones que leen JavaScript, nada más. Entonces, sin IFCJS o sin el proyecto que estamos haciendo, si tú quieres tener una aplicación BIM en Internet o en la web, necesitas mandar ese IFC a un ordenador, que puede ser un ordenador de tu estudio o un ordenador de un servidor que tengas alquilado en alguna parte o en la nube, lo que sea. Procesar el IFC allí y luego mandarlo de vuelta. Mientras que utilizando IFCJS, como todos los navegadores no son nada más que interpretadores de JavaScript, y lo que nosotros hemos hecho es un programa en JavaScript que lee y escribe IFC, eso quiere decir que de pronto todos los navegadores se pueden convertir en herramientas BIM sin depender de nada más. Entonces, con IFCJS, directamente en un navegador puedes crear una aplicación BIM en 3D, ahora os voy a enseñar algún ejemplo, pero que es capaz de leer y escribir y editar archivos IFC. Y bueno, esto tiene una serie de ventajas en las que no voy a entrar porque tampoco son muy interesantes, pero aquí hay una cosa que sí es interesante. Cuando yo digo librería, no me estoy refiriendo a esto, evidentemente. Me estoy refiriendo a código que alguien escribe para que otra persona no lo tenga que escribir. Y esto entra en conflicto directo con la cultura un poco que tenemos en el sector, donde cuando tú, y lo digo, habiendo trabajado 2 años en una empresa de software, le pides a un cliente un modelo para ayudarle a resolver su problema, lo primero que te dice es que cómo sabe él que no le vas a robar las familias. Y dices, ostras, que te estoy intentando ayudar, que yo trabajo aquí en la empresa de software, ¿no? Y sin embargo, frente a esa cultura de lo mío, solo mío, y no lo voy a dar, en el mundo de la programación es súper típico que alguien hace un proyecto personal y en lugar de intentar venderlo, lo publica libre y gratis. Y eso le sirve a todo el mundo para avanzar. Porque si alguien, por ejemplo, se molesta en hacer una librería, a partir de ahora cuando digo librería, me estoy refiriendo a hacer código para resolver ecuaciones matriciales, ya nadie nunca más va a tener que sentarse a mirar los detalles de cómo se hace eso porque lo ha hecho alguien, con lo cual importas el código de esa persona y lo utilizas directamente en tu aplicación. Y eso sigue un poco la filosofía de resolver los problemas una sola vez. Y esto puede sonar un poco a chino, si no estáis un poco en el mundo de programación, pero yo lo que he visto es que cada empresa de software BIM, en las que he podido ver un poco lo que ocurre dentro, existe un departamento de gente cuyo único trabajo es leer y escribir IFCs. Eso quiere decir que si IFC es difícil, ¿vale? Y es una cosa complicada de implementar. Pero es que cada empresa lo está haciendo de cero, como inventando la rueda por separado individualmente. Y a mí eso me parece una tontería, porque digo, ostras, es que, claro, en el fondo, quien no pueda permitirse ese departamento de gente capaz de hacer esa parte de la aplicación que exporta e importa IFCs, no va a poder hacer una herramienta BIM jamás. Entonces, bueno, sí, en programación y en JavaScript, y bueno, hay miles de librerías, miles de cosas que te dan ya hechas, totalmente gratuitas. No sé, ahora mismo a mí me sorprende mucho cuando hay un debate de, ostras, pero es que estás haciendo esto gratis, open source y tal. Digo, bueno, pero es que en el mundo de programación hay más cosas open source de las que tú te crees. No sé, Facebook tiene miles de cosas open source, Google tiene muchísimas cosas open source. Todas las grandes empresas lo hacen y esa es la tendencia. Lo que pasa es que en nuestro sector estamos 10 años por detrás en el tema de software, entonces todavía no nos damos cuenta, pero bueno. Entonces, nada, y simplemente matizar que sí, resolver problemas una sola vez, pero además de forma abstraída o mediante abstracción. Y cuando digo abstracción no me refiero a la abstracción de arte, evidentemente. La abstracción es un concepto de programación que básicamente significa esconder los detalles innecesarios. Es decir, cuando nosotros conducimos nuestro coche, a nosotros no nos preocupa cómo funciona el motor de explosión. A nosotros nos preocupa que hay un volante, que hay una palanca y los coches que hay alrededor. Ya está. Entonces, eso es un poco el concepto de abstracción, de que cuando yo resuelvo un problema una sola vez y le doy el código a todo el mundo para que lo utilice, esa persona lo tiene muy fácil porque yo le dejo todo preparado y listo para utilizar. ¿Vale? Es un poco de
la idea de que nuestro mundo, no solamente el mundo de programación, nuestro mundo está lleno de complejidad y de detalles inquietantes que al final escondemos detrás de objetos que son muy fáciles, ¿no? O muy, digamos, que esconden todo eso y al final solamente muestran lo mínimo necesario. Eso se llama abstracción, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre en todas las librerías, pero también lo que ocurre en la nuestra. Y os lo digo para, ahora vais a entender un poco a qué me refiero, ¿no? No sé, otro ejemplo de abstracción que se pone siempre es el mando del televisor. El televisor es súper complejo, pero a través del mando tú tienes unos botones, te lo controlas perfectamente y no te tienes que preocupar de nada más, ¿no? Y bueno, al final el IFC, como decía, es una cosa muy compleja. Yo estoy viendo que ahora se hacen cursos, se hacen másteres y tal, porque al final la realidad es que es un esquema complejísimo y si alguna vez os habéis metido en la documentación, yo lo he tenido que hacer y es una experiencia tremendamente árida, ¿no? Porque con una maquetación, bueno, muy difícil o muy... Y como ejemplo, no sé si, seguro que es un avión Mult que está como muy activo con el tema de open source y tal, y es uno de los desarrolladores de Blender BIM, que es la adición que hace que Blender pueda leer y escribir archivos BIM. Se quejaba en GitHub, en el repositorio oficial de Building Smart, diciendo, ostras, vaya tela la documentación que tenéis, ¿no? Tenéis a todo el mundo BIM, dependiendo de vosotros de alguna manera, para comunicarse y demás. Y sin embargo, qué fea es vuestra documentación. Y lo decía así, ¿no? Lo decía de forma muy amable, pero en el fondo decía eso y hacía una lista de puntos muy concretos diciendo, oye, no tenéis CSS apenas, está todo como tal. O sea, decía cosas muy concretas que se habían hablado previamente y que todo el mundo sabía. Entonces, bueno, un poco la idea del proyecto es esa, es todo eso, todo ese problema de tratar con IFC, resolverlo nosotros una vez y que el resto de gente ya se pueda olvidar y se pueda poner a hacer cosas interesantes, que es desarrollar aplicaciones BIM. Porque si tu negocio es hacer una aplicación BIM de presupuestos y mediciones, lo que no tiene sentido es que tengas que sentar no sé cuántas semanas a ver cómo vas a poner tarea y escribir IFCs. Porque eso al final no aporta valor a tu negocio, eso se da por hecho. Lo que aporta valor a tu negocio es lo que vas a hacer una vez consigas eso. Y eso es un poco la idea, ¿no? Y bueno, ahora está también súper de moda hablar de automatización en LinkedIn y todo el mundo le encanta decir, oh sí, automatización con Dynamo o me he hecho un script de C# para la API de Revit y tal. Pero a mí me parece, y con perdón, y evidentemente es mi opinión, pero me parece una tontería, porque en el fondo es casi como si todo el mundo tuviera en su casa una máquina de coser y todo el mundo se estuviera haciendo la ropa individualmente, diciendo, mira, me he hecho una camisa de automatización, dice, ya, pero ostras, ¿no sería más eficiente hacer eso una vez y ya todo el mundo utilizarlo y no tener que preocuparse de, para mí eso es la automatización real, ¿no? La automatización real es reducir el tiempo a hacer procesos. Y si o sea, todo el mundo tiene que hacer la misma automatización a título individual. Yo no sé cuánto tiempo se ahorra ahí, porque yo no sé realmente si las 100 horas que te han dado de Dynamo o de C# realmente al final te compensan si luego tienes que ser tú el encargado de automatizar el sector entero. Yo creo que más bien los tiros van por, oye, hacemos todos esas 100 horas de programación y luego entre todos vamos automatizando, pero no todos tenemos que automatizar lo mismo. A lo mejor yo automatizo esto del IFC un día, mañana alguien automatiza el BCF, otro día alguien automatiza otra cosa y entre todos vamos construyendo no sé, vamos dando pasos, ¿no? Lo que en mi opinión no tiene sentido es intentar hacerse la maratón uno solo, porque tienes todas las papeletas de perder. Y al final, y de nuevo, esta es mi opinión, cada vez que alguien habla de automatización y me está enseñando un código o un script que no tiene ningún tipo de conexión con ningún otro equipo ni nada, no sé, yo lo pongo en duda, sinceramente, porque me parece casi como intentar conseguir hacer todo el proceso de la revolución industrial, hacerlo uno solo en su empresa, y eso es imposible, ¿no? Y así es como avanza la ciencia y así es como avanza todo el mundo. Y como en mi opinión deberíamos avanzar nosotros. Y bueno, nada, sencillamente aquí decía que realmente cuando tú trabajas con IFC necesitas dos cosas. Conseguir la geometría para enseñar un 3D bonito y poder navegar por el modelo y demás, y conseguir la información y leer y escribir información. Y el proyecto, lo que nosotros hemos hecho, IFCJS, hace esas dos cosas, ¿vale? Entonces, bueno, uno de los ejemplos que enseñaba en la presentación aquella de la Building Smart era un Visual IFC hecho con 75 líneas de código. Y, de nuevo, si alguien no programa, a lo mejor este número no tiene ni idea de un orden de magnitud, pero 75 líneas de código es poquísimo, cabe en un folio A4, básicamente, ¿no? Es un programa que
que muchos scripts de Revit tienen más código que esto. Y sin embargo, aquí está. Entonces, si me voy a mi GitHub y me voy aquí a organizaciones IFCJS, esto es público, podéis meterlos todos si queréis, ¿eh? Y aquí en WebIFC Viewer me voy al ejemplo. Y bueno, esta aplicación que veis aquí, que tiene un 3D, tiene herramientas, o sea, es súper sencilla, pero tiene cositas, ¿no? Pues si me meto en el código de esa aplicación, que no me voy a meter en detalle porque tampoco creo que sea el objetivo de esta charla, pero luego tiene 90, aquí le añadimos alguna cosa más, pero vamos, 90 líneas de código, la aplicación es esto, no es nada más. Este código que veis aquí, bueno, evidentemente, es más cosas, pero el único código que he tenido que escribir yo, que no es copia y pegado de otro sitio o que no es, o sea, el resto de archivos que veis aquí son todos iguales en cualquier proyecto web, con lo cual no cuentan, porque haces una vez la estructura de carpetas o se la copias a alguien y eso ya está ahí. Pero el único código que yo he tenido que escribir como tal es este, y el código que me ha costado tiempo es este. Y si veis, es un código que además, no sé si ya digo, si alguien tendrá alguna idea de programación, pero es como muy sencillo porque no tiene ni iteraciones ni condicionales, es casi puramente declarativo de, oye, añade ejes, añade una rejilla en el suelo, carga el IFC, cuando el usuario pulse delete, haz no sé qué. O sea, es un código como muy tonto. Y con ese código muy tonto soy capaz de hacer una aplicación que, yo qué sé, te puedes mover en 3D, puedes, vamos a ver si os puedo enseñar algo, puedes cargar archivos, puedes seleccionar elementos, ¿vale? Aquí estaba, esta es la aplicación que utilizamos para testear y si no me equivoco, aquí estaba testeando una cosa de dimensiones. Y entonces habíamos hecho un sistema para que cuando el usuario quisiera crear una dimensión, pudiera como acercarse a las esquinas y se la detectase y la iluminase y demás. Entonces, esto es un poco la fuerza del proyecto. ¿O qué es el proyecto, no? El proyecto es una herramienta que podéis utilizar para crear aplicaciones BIM desde cero, capaces de leer y escribir IFCs en nada de tiempo, o al menos sin invertir tiempo en la parte difícil, porque la parte difícil de 3D la hace 3JS, que eso no tenéis, ya lo integramos nosotros, y la parte difícil de BIM, que es leer y escribir archivos BIM, la hacemos nosotros. Con lo cual aquí al final, pues podéis perder tiempo en las cosas interesantes, como son hacer menús bonitos, hacer funcionalidades chulas, como que la cámara viaje a un sitio de forma animada, que de pronto, no sé, que nada, bueno, lo que decía, que un poco el proyecto es eso, el proyecto es conseguir que cualquiera de pronto pueda hacer su aplicación BIM. Es básicamente eso. Evidentemente, esto tiene solamente, el proyecto tiene menos de un año. O sea, yo lo empecé como proyecto así medio en mi tiempo libre en octubre, pero ya empezamos en serio en enero, ¿vale? Y tiene que menos de un año, pero avanza muy deprisa. Tenemos ya muchísimas funcionalidades. O sea, estamos ahora construyendo la documentación, que os lo podéis, si ponéis ifc.js docs, en Google os tiene que salir esta página que es la documentación oficial, ¿vale? Que también, de nuevo, trabajo en proceso, es decir, no está terminada ni mucho menos, pero no sé, ya tenemos cositas y, por ejemplo, la propia documentación es un ejemplo de posibles usos que se le puede dar a este proyecto, porque, por ejemplo, aquí directamente en la página web podemos tener modelos IFC directamente, con lo cual ya lo que es, o sea, el pensar que un modelo BIM o que el BIM es aquello que ocurre dentro de aplicaciones BIM, deja de ser cierto, porque automáticamente en prácticamente cualquier web y en cualquier contexto podéis sacar objetos BIM, datos BIM y leer y escribir. Y en este caso, pues tengo aquí un modelo 3D que puedo navegar y muy sencillo, evidentemente, pero que está perfectamente integrado, ¿no? Y si me voy a la parte de tutoriales, pues lo mismo. No sé, por ejemplo, me voy aquí a subsets, es básicamente como iluminar elementos, ¿vale? Pues si bajo aquí en el tutorial, aquí hay como de, oye, el código que necesitas para iluminar elementos, que de nuevo es muy poco código, y con este poco código, pues ya se pueden seleccionar cosas, se puede acceder a las propiedades de los elementos seleccionados, o sea, no sé, también eso se puede, bueno, esto se puede volver más avanzado, hacer multiselección y demás, pero al final
la idea detrás de todo este proyecto es decir, oye, ¿qué pasaría si cualquiera, porque, o sea, es muy típico, ¿no? El que se formen facciones de pro Revit o contra Revit, ¿no? O mm, yo digo, ostras, vale, creo que fue un par de años, se escribió aquella carta de protesta diciendo que vaya tela Autodesk, que si precios muy altos, que si secuestran nuestros datos, porque claro, tú trabajas en Revit y el día que dejas de pagar la licencia, pues ya no puedes abrir ningún archivo, o sea, eso en programación sería impensable. Y bueno, no sé, aquí por ejemplo también tenemos un blog y una de las entradas que yo hice era diciendo que como yo estoy al final entre dos mundos, entre el mundo de la arquitectura y la ingeniería y el mundo de la programación, al final las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo la herramienta que utilizo para programar, que es una de creo que es la mejor herramienta que ahora mismo hay en el mercado, eh, es de la empresa JetBrains, que son muy, muy buenos. Y creo que me cuesta, no sé si el primer año creo que eran 100 euros y luego bajaba a 70, ya para siempre. Y además era como que, bueno, tenían ofertas que si compraban más programas era incluso más barato. Y en absoluto son herramientas sencillas, son herramientas que son iguales que las herramientas BIM que utilizamos. Mm, ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué en ese caso la herramienta es tan barata y tan asequible y tiene a la comunidad tan contenta? Y en nuestro caso las herramientas son tan caras y no nos dan lo que pedimos o lo que necesitamos. Pues la respuesta es sencilla, porque en el mundo de la programación cualquiera se puede meter a hacer un producto y en un mercado donde hay muchísimos vendedores, todo el mundo tiene que volverse muy competitivo, con precios competitivos, porque si no te andan por la derecha. Entonces esa es un poco la premisa del proyecto. Y yo sé que suena como muy, no sé, muy utópico el pensar que, pues, o sea, evidentemente nuestra intención no es que de pronto mañana todo el mundo empiece a programar. Yo no creo que eso deba ser así. Igual que hay arquitectos estructuristas o ingenieros estructuristas o aparejadores estructuristas o hay gente especializada en campos, para mí esto es como un campo más y hay gente que se podrá especializar en él. Pero lo que sí pienso es que, hombre, mm, me parece interesante plantear eso, ¿no? De, oye, lo de escribir cartas de protesta y demás Autodesk está muy bien, ¿no? Pero bueno, al final la respuesta a Autodesk fue un encogimiento de hombros y un mándame el cheque, ¿no? En la siguiente carta. Digo, ostras, pues a mí esta me parece mucho mejor protesta contra ese tipo de políticas, ¿no? Porque de pronto estamos dándole a todo el mundo la herramienta para crear aplicaciones BIM que se adapten a su medida y a lo mejor hay muchas empresas. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando para una empresa noruega en remoto y es una empresa especializada en sensorización de edificios y, o sea, instalan sensores, los datos se mandan a la nube, los procesan con inteligencia artificial y le dan a los gestores de los activos, o sea, a los dueños de los edificios, eh, aplicaciones con las que pueden gestionar los inmuebles. Y ahora querían meter BIM y me contrataron a mí para meterles BIM, ¿no? Y están utilizando IFCJS porque es que, o sea, la libertad que te da el no depender de casas comerciales para desarrollar tus procesos es enorme. A mí me parece, o sea, indudablemente sí, para ir de un sitio a otro en coche necesitas comprar una marca de coche, pero de verdad para acceder a nuestros datos de edificios necesitamos comprar una marca BIM. Yo me resisto a creer eso. Y como me resisto a creer eso, pues empecé este proyecto y lo dicho, tiene menos de un año. Si veis, el desarrollo es muy rápido. Y bueno, en el equipo somos fundamentalmente tres personas. Estoy yo, que soy el más visible porque los otros dos son súper tímidos, pero bueno, yo soy un poco el que da la cara, el que sale siempre con artículos, con publicaciones y tal, ¿vale? Luego está Tom Van Diggelen, que lo podéis buscar en Google. Como curiosidad, Tom Van Diggelen es ingeniero informático, ingeniero de software y es coordinador en Vincolab. Y él estaba haciendo un proyecto parecido en su tiempo libre, vio lo que yo estaba haciendo, lo suyo, como él es una persona como muy que no le gusta tampoco destacar ni nada, pues, o sea, me habló y me dijo, oye, estamos haciendo el mismo proyecto por separado, ¿qué tal si unimos fuerzas y demás? Y nada, unimos fuerzas y ahora forma parte del equipo y él es como la persona más técnica y demás, ¿no? Y luego está Harry Collins, que es también ingeniero de software, británico en este caso, que trabaja para una empresa BIM y demás. Pero bueno,
somos 3 personas, luego hay gente que va y que viene. Tenemos un canal de Discord abierto que luego os puedo pasar el enlace si queréis y os metéis. Y lo estamos llevando adelante. Y cada vez hay más empresas que nos hablan. No sé, hace relativamente poco una empresa nos ha dicho que por qué no tenemos un sistema de sponsoring. No de dinero, porque al final el dinero no es lo que necesitamos ahora no es dinero, sino básicamente gente programando. Y el sistema sería algo así como, oye, a lo mejor la gente que utilice el proyecto y añada código, si en lugar de añadir ese código en su aplicación privada, lo vuelca de vuelta en la librería, que no le cuesta nada porque es en lugar de guardarlo en su proyecto, lo guarda en la librería, nosotros a cambio nos comprometemos a darle prioridad a los problemas y sugerencias que ellos tengan con el proyecto, ¿no? Entonces, al final, ese tipo de colaboraciones, por ejemplo, es lo que yo tengo. Yo en mi empresa me dijeron básicamente, oye, tienes que hacernos una aplicación BIM. Todo el código que hagas, tú valoras si es interesante para la librería o no, pero al final, el guardarlo dentro de la librería o guardarlo dentro del código cerrado propietario de la empresa es decisión mía. Y os puedo decir que el 90% de código que yo escribo va para la librería. Entonces, no sé, sí, muy chulo lo de aplicaciones BIM súper fáciles, o sea, el hacer una aplicación BIM de 0 3D en 100 líneas de código y además una aplicación BIM que tiene posibilidades infinitas, ¿no? Porque, no sé, una cosa que presentamos en la building, en la presentación de la Building Smart de anteayer, que en realidad, o sea, era un ejercicio muy tonto, pero son las cosas que llaman la atención, ¿no? Decíamos que íbamos a hacer una CD en 30 minutos. A ver, evidentemente, sí, haya sido gente diciendo, pero es que eso no es una CD según la norma ISO tal, digo, vale, pero que a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es que la gente vea que se pueden hacer cosas interesantes de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hemos hecho, o lo que hacíamos era decir, oye, vamos a hacer una extensión de Google Chrome que cuando nos metamos en Google Drive aparezca con un menú contextual y tal, y cuando le demos clic, abra una aplicación web que se pueda descargar el archivo BIM que hemos seleccionado, ¿no? Entonces, bueno, la aplicación, ya digo, no tenía casi nada de código. La parte que era el visor tenía a lo mejor, no sé, 50 líneas de código y la parte que era la extensión de Google Chrome en total tenía un poco más de 100, pero no mucho más. Y al final el resultado era este, ¿no? Como ejemplo de qué se puede llegar a hacer con la librería. Uy, un momento. A ver. Vale. Entonces, pulsando con botón derecho se abría un menú muy, muy sencillo que abría una aplicación web donde se descargaba el modelo que yo había clicado y eso significa que de pronto pues Google Drive se puede convertir en un visor de modelos BIM, ¿no? Porque claro, si tú invitas a una carpeta y controlas quién tiene control de lectura y escritura sobre ese archivo particular, de pronto tienes una herramienta, te puedes crear una herramienta que te permite utilizar Google Drive como repositorio o como base de datos central súper flexible y sencilla y que puedes compartir esos datos con tus clientes, con tus colaboradores, no sé. Y bueno, aquí veis algunas de las herramientas que tenemos, de medir distancias, de hacer planos de sección y seccionar el modelo, ver las propiedades si lo veis aquí estamos viendo todas las propiedades del IFC de forma recursiva, tanto las directas como las indirectas. Y todo esto, pues siguiendo un poco la misma filosofía de sencillez, ¿no? El objetivo, yo no os voy a mentir, a ver, hay otras librerías de IFC ahora mismo, creo que las principales son IFC OpenShell y XBeam, que están escritas en Python y C Sharp, respectivamente, que son otros dos lenguajes de programación diferentes. Y lo que hace IFC.js distinto son dos cosas. Primero, que es JavaScript, con lo cual podemos crear aplicaciones en visores web directamente, de forma nativa, súper sencilla y súper eficiente, en nada de tiempo. Y, y lo segundo es que en lugar de centrarnos tanto en la parte de, oye, vamos a intentar cubrir el esquema IFC entero, que es una cosa muy árida y es una cosa que a lo mejor tardamos años en hacer, en cubrir el 100% de modelos IFC posibles, pues vamos a intentar que en ese proceso o durante ese proceso ya la gente pueda empezar a utilizarla y hacer cosas de forma profesional y durante ese proceso tengamos un feedback constante de gente creando sus propias aplicaciones y vendiendo sus propias aplicaciones y que al final nos vayan ayudando a ver en qué dirección va el proyecto, ¿no? Entonces, no sé, yo siempre digo que, y no sé, una cosa que me dice mucha gente o que nos ha dicho mucha gente cuando lo hemos presentado es, ostras, pero si dices que el IFC tiene tantos problemas y que por eso habéis tenido que hacer esa librería, y es cierto, ¿no? Porque nuestro éxito es
inversamente proporcional a la facilidad del IFC. Si el IFC tiene tantos problemas y tanta tal, ¿qué pasa si mañana el IFC desaparece? Digo, pues a mí la verdad es que no me importaría en absoluto, porque si mañana aparece un formato que fuera, no sé, IFC 2.0, que no fuera otra versión, sino que fuera realmente otro formato, ¿no? Pues probablemente nos pondríamos a hacer el mismo proyecto de ese formato, porque para mí lo importante de este proyecto no es el formato, ni si exactamente con esto se puede conseguir una norma ISO de tal cual, de según tal definición semántica, tal. Mira, yo, o sea, entiendo que hay gente dedicada a eso y entiendo que eso también tiene un valor, pero también pienso que si hubiera menos gente hablando y más gente programando, probablemente ahora mismo en el mercado habría cosas más interesantes de las que hay. Y sí, está muy bien tener una visión ontológica, semántica genial y crearse un esquema como el IFC, que tiene cadenas de herencia de 10 y de 15 escalones, pero, ostras, si todo el mundo supiera programar un poco y todo el mundo hiciera algo como lo que yo he hecho, que lo digo, o sea, esto puede parecer como muy, muy tal, pero tenéis que pensar que yo he ido aprendiendo a hacer todo esto en el camino de hacerlo. O sea, yo empecé el proyecto y no tenía ni idea de cómo se montaba un proyecto web. Y al ser open source, de alguna forma la gente que se metía y que se interesaba me iba diciendo, oye, esto no se hace así. ¿Sabéis la norma esta que hay? Que no recuerdo el nombre, creo que era la norma de Cunningham, creo que se llama, que es que la forma más rápida de averiguar algo en Internet no es preguntarlo, sino decir la respuesta incorrecta, porque en ese momento alguien va a salir corriendo a corregirte, a decirte, no, te has equivocado, esto es así, entonces llegas al conocimiento, ¿no? Y este proyecto ha sido un poco eso, este proyecto ha sido de, oye, empiezo sin tener ni idea y la gente, viendo que lo que quiero hacer y tal, me va corrigiendo, me va ayudando y poco a poco vamos consiguiendo algo interesante. Y yo creo que eso es un poco lo que tiene valor, ¿no? No tanto el resultado final, que creo que también tiene valor ya y va a tener muchísimo más, sino la actitud, frente a esa actitud que hemos visto todos alguna vez de cómo sé que no me vas a robar mis familias de Revit, la actitud de, oye, ¿qué me cuesta coger lo que yo tengo que hacer para mí y compartirlo? Porque si todo el mundo hiciera eso, probablemente, en mi opinión, por ejemplo, todas las cosas que la gente se queja de Revit estarían solucionadas, porque la comunidad se habría dedicado a poco construir complementos que se complementarían entre sí y llegaría un momento en que todas esas funcionalidades que hay que esperar y rezarlo todo es para que cada año tras año a ver lo que saca, que creo que ahora ha sacado lo de duplicar planos, ¿no? O algo así. Mm, ¿por qué no hacerlo nosotros, ¿no? Y esa actitud un poco de a veces cuando la forma más rápida de conseguir lo que quieres es hacerlo tú mismo, ¿no? Suena como muy frase de, yo qué sé, de taza así de café motivacional o algo de eso, pero en el fondo es cierto. Y sí, lo de temas de programación y tal, yo no pretendo que todo el mundo aprenda a programar, pero yo creo que es un mundo muy divertido, súper accesible, mucho más sencillo de lo que parece, mucho más sencillo que hacer un edificio, muchísimo más sencillo que hacer un edificio y en mi opinión, no sé, es un mundo que merece la pena explorar, sobre todo porque creo que es como lo que decía antes, ¿no? La forma más directa y más efectiva de alguna forma de, de plantarle cara a un sector que ahora mismo nos está de alguna forma explotando como usuarios, ¿no? O de alguna forma no nos está dando lo que necesitamos a un precio que consideraríamos justo. Así que no sé, nosotros hemos planteado la librería como casi para gente muy, muy principiante. O sea, sí que hay que saber algo de programación para utilizarla, evidentemente, pero realmente, no sé, creo que el mes que viene íbamos a hacer un cursillo de IFCJS con Winras, que lo voy a enseñar yo. Y realmente, o sea, quien sepa algo de programación se puede meter en esta librería sin problema. Sí, tendrá que hacer una primera labor de enterarse de cómo funciona un proyecto web, pero en realidad, si os metéis en cualquiera de los ejemplos que tenemos un montón, vais a ver que cualquiera de las cosas que os estoy enseñando, por ejemplo, la documentación, cualquiera de estos visores que veis aquí, que estoy cargando aquí este modelo sencillo para que no tardemos en cargar la página, pero si no me equivoco, por aquí también tenemos, a ver, aplicaciones que son capaces de coger modelos del sistema local de archivos y cargarlas, ¿no? A ver si puedo, tengo aquí algo más interesante.
Entonces, no sé, en esas estamos. A ver, a ver. Reddit Examples puede ser. No sé, este módulo ya es un poquito más serio, ¿no? Pero bueno, ah, realmente tampoco quiero sacar mucho pecho, pero la librería es muy eficiente porque toda la parte, digamos, dura la ha implementado Tom, que es básicamente la persona que ha hecho la aplicación de escritorio de Vincolab. Entonces está muy bien hecha. Y no llegamos a velocidad de aplicaciones nativas, porque otra cosa que también nos dice mucha gente es, oye, vale, muy guay todo, muy tal, pero ¿qué pasa? O sea, al final un navegador web no es algo tan potente como una aplicación nativa, ¿no? Bueno, en parte tiene razón, pero realmente cada vez más los navegadores web están más optimizados y nosotros hemos hecho el proyecto en una tecnología muy nueva que se llama WebAssembly, que básicamente quiere decir que es casi, y cuando digo casi es casi, o sea, por muy poco, una aplicación nativa. Y eso quiere decir que, bueno, al final, ese estigma que tienen muchas veces lo de que hacer una página web o ser programador web es como ser un programador de segunda, que el programador de verdad está ahí peleándose con C++ o lenguajes como, no sé, yo pienso que eso no es así, ¿no? Cada vez hay más trabajos y más oferta de trabajo de programador web y cada vez las aplicaciones web son más potentes. Y de hecho, lo que decía, Autodesk Forge está hecho con la misma tecnología que estamos utilizando nosotros para hacer esto. Con lo cual, bueno, no sé, yo creo que tiene bastante potencial y, y nada, no sé si tenéis alguna pregunta o porque, claro, o sea, yo muchas veces cuando hablo de la librería del proyecto, tengo que tener mucho cuidado de si estoy hablando con programadores o estoy hablando con arquitectos, porque como al final estamos como entre dos aguas, Muy bien, Antonio, lo dicho, muchas gracias por tu exposición, muchas gracias por esta charla, muchas gracias por abrirnos los ojos y dejarnos con la boca abierta ante todo lo que haces. Ya lo había visto, pero cada vez que lo hago me encanta. Y nada, creo que por hoy ya está. Muchas gracias, Antonio, de verdad, por estar aquí y que nos ha encantado. Y a todos, de verdad, lo que... Hombre, también no hemos hablado nada y sí es verdad que queremos agradecer a los que participáis, a los que después veréis los vídeos. Ese primer puesto esta semana en el ranking de Top Influencers de Binra, ¿vale? Que estamos muy, muy contentos y muy orgullosos porque la verdad es que cuando nació este proyecto, precisamente lo que queríamos era eso, ¿no? Hacer una difusión lo más amplia posible, en la que nos sintiéramos cómodos todos charlando, en la que a todo el mundo le apetece participar y contar su experiencia en un clima distendido. Es verdad que la pandemia nos ha permitido hacerlo online y llegar a muchos más sitios de lo que lo hacíamos antes, que ya de hecho siempre intentábamos grabar, pero que estamos súper contentos de estar ahí, ¿vale? Y que ya está, y que gracias a todos por apoyarnos y por seguirnos y por... Un abrazo para todos